bienvenidos a esta exposición. Mi nombre es Eliana Hernández, maestrante de Gerencia General, un posgrado de la Universidad de Oriente. Esta exposición es para la materia Contabilidad Financiera, la cual está siendo dirigida por la profesora María Teresa Millán. Y bueno, voy a hablarles acerca de lo que son los estados financieros. Y para iniciar, pues vamos a hablar acerca de lo que son los estados financieros. Los estados financieros también son conocidos como cuentas anuales, informes financieros y estados contables. Ellos son como una especie de bitácora donde nosotros podemos guardar toda la información económica de la empresa y podemos ir teniendo un registro paso a paso del acontecer financiero de la misma. Por supuesto, son el reflejo de la contabilidad de la empresa y muestran la estructura económica que tiene esta. En ellos se plasman todas las actividades económicas que se realizan durante un tiempo determinado. Ahora bien, ahora hablemos acerca de la importancia de los estados financieros. Y es que ya que ellos son un reflejo mismo de toda la actividad económica que se lleva a cabo dentro de la empresa, pues son sumamente importantes. De hecho, la información debería de ser pública para todos los usuarios. Muchas empresas, por ejemplo, colocan este tipo de información en sus páginas web para que todos puedan acceder de forma fácil. Los estados financieros, por supuesto, ayudan a la toma de decisiones, ya que en ellos podemos observar cosas tan importantes como, por ejemplo, la financiación de la empresa, sus compromisos de pago, el ratio de la deuda financiera, márgenes de solvencia, costo unitario de los productos, stock de mercancías, tasas de reposición, ingresos brutos y netos, depreciación de activos, cuáles son los acreedores de la empresa, entre muchos otros aspectos. Dentro de lo que son los estados financieros se muestra el ejercicio económico de todo un año en la empresa a través de los distintos estados. Y bueno, sin la existencia de los estados financieros, los inversores no podrían observar cómo, en qué situación se encuentra la empresa y peor aún, no podrían valorar si invierten en ella o no, de tal forma que no existirían pues inversores dispuestos a comprar y demandar inversiones en la misma. Pues vamos a hablar acerca de lo que son los usuarios de los estados financieros. Para comenzar, hay que informar que cada uno de los usuarios requiere una información diferente, ya que tienen necesidades diferentes. Los estados financieros proporcionan información tanto cualitativa como cuantitativa de la empresa, por lo que les permite calcular lo que son los riesgos o rendimiento de las operaciones. Algunos usuarios pueden solicitar información para comparar la información que habían recibido de la empresa y que la misma coincida con los estados financieros, entre otros. Los tipos de usuarios que nosotros tenemos pues son los inversionistas, los banqueros o acreedores, administradores, accionistas, la sociedad civil, el fisco, y también es probable que los trabajadores pues soliciten información de los estados financieros. Antes de mencionar las características cualitativas que tienen los estados financieros. Ellas pues se clasifican en legalidad, comparabilidad, comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y pertenencia. En cuanto a la legalidad, les puedo comentar que los estados financieros se basan en normas contables, tanto nacionales como internacionales, y se adaptan a las distintas leyes. La comparabilidad, pues para poder sacar conclusiones de los estados anteriores, la información debe de ser homogénea, tanto en los datos mostrados como en la forma de representarlos. En cuanto a la comprensibilidad, les puedo mencionar pues que los estados financieros deben de ser fácil de entender para todos los usuarios financieros. Relevancia, pues la información debe de tener importancia, por ello deben de colocar la información relevante dentro de los estados financieros y omitir la que no lo es. Fiabilidad, la neutralidad y la ausencia de costes de agencias debe de ser la bandera de los estados financieros.
y es importante mencionar que los mismos solo deben de ser realizados por expertos. Pertenencia, y es que, bueno, cumpliendo con todas las anteriores características, los estados financieros deben de cumplir con las expectativas de todos los usuarios que puedan solicitar. Como último punto a tratar en esta exposición, voy a hablar acerca de lo que son los tipos de estados financieros. Ellos son el balance de situación, en las cuentas de resultados, los estados de cambio en el patrimonio neto, memoria, y también los estados de flujos de efectivo. En cuanto al balance de situación, pues les puedo mencionar que este es un documento contable que informa acerca de la situación de la empresa, en donde se presentan tanto sus derechos como obligaciones y muestra así su capital, sus reservas valorados, de acuerdo a los criterios de la contabilidad que estén aceptados. En el balance se muestran los activos, pasivos y el patrimonio neto. En cuanto al activo, pues es el dinero en efectivo depositado en banco y los bienes. En los pasivos, pues las deudas que ha contraído la empresa, y el patrimonio neto se trata de las aportaciones realizadas por los socios y los beneficios que se han generado en la empresa. En cuanto a la cuenta de resultados, pues podemos mencionar que en este estado financiero se comparan los ingresos de la empresa con los costos de la misma y muestra si ha habido beneficios para poder pagar los dividendos. Dentro de estos tenemos dos elementos: los ingresos o entradas de recursos a la empresa y los gastos o salidas de recursos de la empresa. En cuanto a los estados de cambio en el patrimonio neto, pues en ellos se muestran las variaciones tanto en las entradas como en las salidas de las operaciones de la empresa, desde el inicio de un periodo hasta el final del mismo. Generalmente este periodo está concertado pues, en un año. La memoria. La memoria es un documento utilizado en contabilidad que sirve para ampliar la información contenido dentro de las cuentas anuales o estados financieros. La memoria debe presentarse y elaborarse conjuntamente con los demás estados financieros y forma parte de las cuentas anuales de las sociedades. La función de este estado contable es la de completar, ampliar, comentar, realizar aclaraciones sobre el resto de los documentos que integran las cuentas anuales. Los estados de flujo de efectivo. En cuanto a los estados de flujo de efectivo, se puede mencionar que pues, en ellos se muestran lo que son las fuentes, la regularidad y el uso de efectivo dentro de la empresa, usando estimaciones tanto directas como indirectas. Dentro de las estimaciones directas se puede decir que esto es una variable de vital importancia dentro de la organización, para poder analizar pues, la situación de la empresa, ya que refleja lo que es la liquidez. Normalmente los estados financieros están compuestos por el balance de situación, la cuenta de resultados, el estado de los flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria. Y bueno, sin más que agregar, les agradezco pues la atención prestada y bueno, feliz noche.